francesa. Aquí ya no estamos en el Elíseo, ¿no? Estamos en Matignon y aquí son los cambios de los cargos de primer ministro, porque el nuevo primer ministro socialista, Jean-Marc Ayrault, oficialmente asume con las responsabilidades que le corresponden. Y este hombre, el nuevo primer ministro, tiene no solo la condición de ser absolutamente fluido en alemán, de hecho es profesor de alemán, sino que viene de la zona que siempre ha estado en contacto permanente y probablemente tenga un diálogo mucho más productivo con la señora Merkel. Primer ministro en ocasión de foto, muy breve, muy sobria, entra con su esposa al Palacio de Matignon, sede del primer ministro, y se despide del primer ministro saliente. Ahí está Martín Aubry, Jean-Marc Ayrault, el líder de la campaña, el dirigente Pierre Moscovici, socialista Laurent Fabius, ex primer ministro, se retira con sobriedad republicana y con el aplauso de los que sirvieron con él, acompañado de su pareja. El flamante presidente François Hollande ha designado al presidente del Grupo Socialista en la Asamblea Nacional a la cabeza de su futuro gobierno. Fiel amigo de Hollande, Ayrault es conocido por su ponderación y su austeridad. Es un ex profesor de alemán muy apreciado en la prensa alemana, tiene muy buena prensa en Alemania y esto es fundamental porque el propio de Gaulle lo decía, estoy convencido, después de terminada la Segunda Guerra, que la amistad entre el pueblo francés y el pueblo alemán tiene que ser una realidad y vamos a luchar por ella. El hombre que los combatió todo lo que pudo y que entró a París todavía con tiroteo en la liberación de París, el hombre que generó el poder nuclear, el disuasivo, y aquí el jefe del Estado francés nunca fue ministro, aunque como Hollande es un político enraizado en su región y conocido por su austeridad, su sobriedad. Políticamente es calificado como un socialista desacomplejado. Hermoso Matignon aquí, todo a la proporción de un primer ministro. Este hombre tiene además le physique du rôle para hablar con los alemanes y puede hacerlo en el idioma de Goethe. Pero aquí habla a sus conciudadanos. El presidente de la República m'a nommé hier Premier ministre. Je me suis mis immédiatement au travail. Damas y caballeros, el presidente me ha nombrado como primer ministro. Inmediatamente me puse a trabajar. Esta mañana he tomado oficialmente posesión durante la transferencia de poder entre François Fillon y yo mismo. De manera que le puedo decir que estoy orgulloso y que estaré al servicio de Francia. D'exercer ses fonctions au service des Françaises et des Français. Estaré al servicio de las francesas y los franceses. Y luego ante una pregunta dijo, la primera cosa es que hay que crear un gabinete, trabajar todos juntos desde mañana mismo y comenzar a trabajar por Francia, de manera que pongamos este país de nuevo sobre sus pies con espíritu de justicia. Antes de asumir el cargo, Ayrault mantuvo una reunión privada durante media hora con Fillon con el fin de analizar los asuntos más importantes que debe enfrentar el presidente en la actualidad. Y es un gobierno totalmente renovado, el cambio que pedían los franceses, expresó Ayrault en la víspera en un programa de televisión. La prensa tiene diferentes interpretaciones y un profesor asociado de política internacional, relaciones internacionales y ciencias políticas, que de esos que le gusta declarar en inglés, aunque estén en París, que hacen las buenas pietajes para las agencias internacionales, como este caballero, Christopher Bickerton, dice, pienso que siempre vamos a estar en un buen comienzo, porque ambos saben que se necesitan uno al otro, se refería a Francia y Alemania, ¿no? Francia y Alemania son los jugadores de mayor peso en la eurozona, y necesitan tener una especie de libreto común de lectura simultánea, ¿no? Pero pienso que básicamente es difícil para François Hollande, que ha hecho un punto importante de su agenda, esperar un cambio de dirección en Europa y tratando al mismo tiempo de mantener políticas de austeridad y más directamente de crecimiento. De manera que hay un enorme control ahora para hacer esto realidad y le tomará un montón de trabajo, especialmente en su diálogo con Merkel.
created at the European level, which can then finance growth. La idea de Hollande significa mayor crédito del que se creó a nivel europeo y del que Francia puede conseguir en este momento, pero obviamente aquí todo depende del crédito. Lo que vale la economía alemana es diferente para la economía francesa, pero Hollande está haciendo la misma cosa que François Mitterrand hizo cuando era presidente, pero en lugar de tener unos pocos años de relanzamiento nacional y un tiempo a favor, lo que Mitterrand hizo entre el 81 hacia el 83 y el 84, ahora Hollande ha hecho, contrariamente a aquel mandatario, se encuentra con una Europa que no le da tiempo para maniobrar, tiene que lograr las cosas con mucho menos dinero y con mucho menos margen de maniobra. El señor Leal, el arte delicado de elegir los ministros, muy interesante los análisis y lo que mostraba hoy la prensa. La respuesta venía naturalmente de Merkel, porque Merkel y Hollande están obligados a entenderse para reactivar el motor de Europa, ¿no? Angela Merkel decía, esta mañana hablé con el presidente alemán y le propuse, en concordancia con el artículo 64 de las leyes básicas, dejar libre a Norbert Röttgen de su rol de ministro del Medio Ambiente para permitir un nuevo comienzo en su cartera de gabinete. Una manera muy elegante de decir, voy a cortar esa cabeza, no me gustó el resultado de la elección regional. Y luego dijo, como ministro del Medio Ambiente, Norbert Röttgen ha jugado un rol decisivo en crear un cambio en la política energética y quisiera agradecerlo por su trabajo. También quiero agradecerle por su trabajo en cuanto a la política sobre el clima, especialmente a nivel internacional. Y luego dijo, propongo parlamentariamente para los cristianos demócratas a Peter Altmaier para que se haga responsable de este rol. Y ustedes saben que Peter Altmaier por mucho tiempo se ha dedicado y ha puesto mucho valor hasta ahora en estos temas. Y estoy seguro que él va a poner mucha energía en su nuevo rol y su nueva responsabilidad con una buena cooperación. Gracias por su atención. Ich schätze seine bisherige Arbeit und ich bin mir ganz sicher, dass mit voller Kraft sich der neuen Aufgabe zuwenden wird. Bueno, en suma, con esta manera tan sobria, le corta la cabeza al ministro por la debacle electoral en Renania, ahora exfuncionario, es uno de los puntos clave de esta legislatura. Y hablé esta mañana con el presidente federal, Joachim Gauck, y le pedí relevarlo del cargo. La canciller recomendó como sucesor a Peter Altmaier, de la Unión Demócrata Cristiana, CDU, en el Parlamento. Con Röttgen como principal candidato, la CDU obtuvo el 26,3% de los votos en Renania del Norte-Westfalia y fue el peor resultado histórico del partido en esa zona poblada alemana. En realidad, aquí todo el mundo sigue adelante con sus planes y trata de llevar adelante un plan donde se pueda hacer una mejor convivencia en vista del nuevo panorama político. Mientras tanto, había reacciones diferentes en diferentes latitudes. En Damasco, en Siria, también seguían de cerca esto y había una intervención en el canal 24 de la televisión rusa, mientras Bashar al-Assad con gran tranquilidad respondía a las preguntas. Decía, pienso que el normal rol de todo presidente es trabajar por el bien y el interés de su país. La cuestión es si Francia ha ganado en el pasado año debido a su posición en referencia a Siria, Libia y otros países. Para Francia, ustedes saben, ella ha participado en el ataque militar y es responsable por los miles y cientos de miles de daños causados y por los miles de muertos en Libia. Lo que quieran decir, lo que quieran verlo, desde el punto de vista que quieran verlo, ha contribuido al caos en el Medio Oriente. Y esto ha dado lugar a reacciones de terrorismo. Y afectará a Europa también, porque está situado no tan lejos de nuestra región. No podemos decir que estamos al sur de los vecinos de Europa. Estamos demasiado cerca para la tranquilidad de ellos. Y ciertamente Francia no se ha comportado bien. Ante otra pregunta, Bashar al-Assad dijo, tal vez porque la posición de Siria difiere
en varios temas de la de Francia, por ejemplo, en el tema nuclear. Tal vez por eso están intentándolo ahora también como lo intentarían con el programa de Irán o como lo intentarían en contra de los intereses palestinos. Debemos resistir en nuestra región y esto es mantener nuestra posición independiente. Спасибо вам за столь интересную беседу. Могу только пожелать удачи и мира Сирии. Assad abiertamente advirtió a los países europeos. Bueno, es momento de recordar al gran general Charles de Gaulle, su llamado a la unidad nacional. Esto lo logró a través de lo que le habían dejado, el papel de locutor en la BBC nada más. ¿Recuerdan este sonido? Yo, el general de Gaulle, inicio aquí en Inglaterra esta tarea nacional. Aquel llamado lo llevó a la reconstrucción, a transformarlo incluso en potencia nuclear con una force de frappe, la disuasión. Pero fue el hombre que, habiendo luchado contra los nazis, se reunió inmediatamente con Adenauer y fue allá a Alemania y les dijo en alemán que tenían que ser amigos, Francia y Alemania. Dem französischen und dem deutschen Volk. Ese mismo hombre que reconstruyó Francia y su honor y su orgullo, también generó el disuasivo nuclear. Contaminó bastante el Sáhara, pero también contaminaron después sus seguidores los atolones en el Pacífico. Pero logró colocar a Francia como una potencia nuclear, haciendo honor a su posición en el Consejo de Seguridad con asiento y voto permanente. Bien diferente y discreto al de este señor que acaba de dejar el Elíseo y que a cada rato donde iba ostensiblemente estaba el edecán militar con el balón, con el maletín con los códigos nucleares. Pero en fin, felizmente ya se fue, ahora cabe esperar algo mejor. Ahora, ¿cómo se transmiten los códigos nucleares entre presidentes? La leyenda cuenta que el presidente saliente le pasa una llave que lleva atada al cuello con la clave secreta al mandatario que entra. En realidad lo que ocurre es que durante media hora de encuentro entre los dos hombres en el Elíseo se transmiten unos códigos en presencia del jefe del Estado Mayor particular y del general Benoît Piguet. De manera que esos códigos, que son 4 dígitos binarios, son los que van en el maletín y los que permiten saber, incluso cuando se recibe una orden de preparar una alerta nuclear, si realmente hay métodos especiales para que se identifique si realmente es el presidente el que está, por una identificación biométrica, entre otras, si es realmente el presidente el que está dando la orden de operar el código nuclear y la force de frappe y poner a todos los equipos en posición. Bueno, hablemos de otras cosas a menor escala, pero no menos preocupantes. La situación en la capital de la hermana República de Colombia, donde parece que han vuelto los tiempos superados y donde todo el esfuerzo de mejorar la imagen se puede estar yendo por el ducto después de la bomba Lapa que le pusieron al ministro que salvó milagrosamente la vida, pero no todos sus escoltas. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 500 millones de pesos por la información que nos pueda llevar a capturar a los responsables de este atentado contra el exministro Fernando Londoño. Al Palacio de Matignon, sede del primer ministro, y se despide del primer ministro saliente. Ahí está Martín Aubry, Jean-Marc Ayrault, el líder de la campaña, el dirigente Pierre Moscovici, socialista Laurent Fabius, ex primer ministro, se retira con sobriedad republicana y con el aplauso de los que sirvieron con él, acompañado de su pareja. Que la amistad entre el pueblo francés y el pueblo alemán tiene que ser una realidad y vamos a luchar por ella. El hombre que los combatió todo lo que pudo y que entró a París todavía con tiroteo en la liberación de París, el hombre que generó el poder nuclear, el disuasivo, y aquí el jefe del Estado francés nunca fue ministro, aunque como Hollande es un político enraizado en su región y conocido por su austeridad. El flamante presidente François Hollande ha designado al presidente del Grupo Socialista en la Asamblea Nacional a la cabeza de su futuro gobierno. Fiel amigo de Hollande, Ayrault
es conocido por su ponderación y su austeridad. Es un ex profesor de alemán muy apreciado en la prensa alemana. Tiene muy buena prensa en Alemania y esto es fundamental porque el propio De Gaulle lo decía. Estoy convencido, después de terminada la Segunda Guerra, el nuevo primer ministro tiene no solo la condición de ser absolutamente fluido en alemán, de hecho es profesor de alemán, sino que viene de la zona que siempre ha estado en contacto permanente y probablemente tenga un diálogo mucho más productivo con la señora Merkel. Primer ministro en ocasión de foto, muy breve, muy sobria, entra con su esposa francesa. Aquí ya no estamos en el Elíseo, ¿no? Estamos en Matignon y aquí son los cambios de los cargos de primer ministro, porque el nuevo primer ministro socialista, Jean-Marc Ayrault, oficialmente asume con las responsabilidades que le corresponden, y este hombre